Buenas tardes, ya casi empezamos. Vamos a esperar un momento para ver que se conecte tal vez más gente y empezamos. Muy bien, bueno, buenas tardes otra vez. Para el día de hoy tenemos la programación de lo que era el polinomio de interpolación de Lagrange, que es bastante proceso el que tenemos que hacer. Y por ahí también les puse el video de diferencias divididas, que es un video cortito, pero es bastante importante. Entre las otras cosas que les puse fue la otra presentación, donde puede que ustedes se guíen un poco, tal vez con la tabla de una forma general, más fácil. ¿Y qué es esta que está por acá? Bueno, esto por lo menos para 4 puntos. Si quieren más puntos hay que hacerlo un poco más grande, pero con eso uno se puede guiar un poco. Igual en la presentación ahí venían también como otra forma de plantear. ¿Okay? Muy bien, para el día de hoy entonces vamos a ver dónde tenía la presentación. Esa estaba por acá. 0. Para lo que era el polinomio de interpolación de Lagrange, hay varias cosas que hay que hacer. ¿Okay? Al final de cuentas, digamos, como el último proceso que tendríamos que hacer es hacer esta sumatoria. ¿Okay? De los LK por YK, donde los LK era el producto de todos estos polinomios que están acá. Pero recordemos que nosotros en MATLAB no estamos, o no, ¿cómo es que se llama? No estamos usando variables. Entonces, ¿cómo hago con esos X que aparecen ahí que no tienen a nadie? ¿Okay? O sea, ¿qué hago para solo conocer el polinomio? ¿Okay? Algo muy importante es que recuerden que el polinomio solo depende de sus coeficientes. O sea, yo podría describir este polinomio como como bueno, no es un par ordenado porque son 4, pero como una n-tupla. En este caso, el primer término voy a poner es este, que sería 0, que sería 1. El segundo sería la potencia con x, que es menos un medio. El tercero sería menos 1. Y el cuarto sería un medio. ¿Okay? Entonces vean que uno puede describir un polinomio por medio de un vector. ¿Cómo? Con sus coeficientes. ¿Okay? Si usted quiere sumar y restar polinomios, por ejemplo, si quiere sumarle a este polinomio otro polinomio que tenga x menos 1, lo único que uno está haciendo es sumando estos coeficientes. Entonces uno lo puede ver de forma vectorial. ¿Okay? Eso es importante con respecto a los polinomios. Y lo que tenemos que hacer por acá, en esta parte, para el L, es multiplicar polinomios. ¿Okay? En particular, multiplicar polinomios 2 por 2. ¿Okay? Pero uno puede hacer una función general para multiplicar cualquier tipo de polinomio. Para esa fórmula que uno necesita para multiplicar polinomios y solo ver los coeficientes, ¿okay? Podemos venirnos acá y poner producto de polinomios o multiplicación de polinomios. Multiplicación de polinomios. Vamos que hay que tener cierto cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, esto no era. Para ver. Operaciones con polinomios. Es esto. Entonces, un polinomio es de esta forma. A sub 0, a sub 1x, a sub 2x2, a sub 3x3, hasta a sub nxn, donde n es el grado del polinomio. Recalco, esto puede verse como una n-tupla. ¿Okay? Bueno, n más un tupla, por así decirlo, donde solo se guardan los coeficientes. Entonces, un polinomio queda caracterizado por esos coeficientes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar dos polinomios? Bueno, por si acaso, que un buen ejercicio sería como calcular una suma de polinomios
resta de polinomios y demás. Si tengo dos polinomios en este caso con igual grado, la suma de ellos sería simple y sencillamente la suma de sus índices. Si hay uno que tiene más grado que otro, una cosa que uno podría hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si tengo el polinomio 2x más 3 y tengo el polinomio 4x cuadrado más 2x menos 1, pues sumarlos es muy sencillo, pero en realidad esto sería como tener 2, perdón, vamos a ponerlos en orden. Esto es como tenerlos de la forma 3 y 2. ¿Sí? Y este polinomio se describe de la forma menos 1, 2 y 4. ¿Sí? Yo sé que yo puedo sumar estos dos polinomios y cuando los sumo vean que sumo término a término. Nada más que aquí tendría un 0. ¿Sí? 0x cuadrado. Entonces una forma de tal vez incorporar esta suma a la hora de programar es haciendo este vector un poco más grande. ¿Okay? Que sea el tamaño de la distancia máxima. Entonces uno lo que hace es agregarle ceros. Entonces sería una forma tal vez de solucionar ese problema. Para usar directamente esta sumatoria, aunque se podría hacer de otra manera. ¿Okay? Pero una solución rápida, tal vez poco eficiente, sería de rellenar y hacer la suma entre los vectores. ¿Sí? Hacemos la suma entre los vectores. La suma entre los vectores sería sumar término a término. En este caso sería 2, 4 y 4. ¿Okay? Y esto describe el polinomio que es la suma, que sería 2 más 4x más 4x cuadrado. ¿Okay? Que vean que es la suma de estos dos polinomios. Entonces uno puede sumar y restar polinomios como sumar y restar vectores, técnicamente. ¿Ok? Ahora, lo que queremos no es sumar y restar, es multiplicar. Y eso es muy importante. ¿Okay? Para la multiplicación, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando uno tiene dos polinomios de distinto grado, m y n, y usted los multiplica, técnicamente lo que uno hace es agarrar esto y multiplicarlo término a término por esto. Entonces uno lo incorpora. Entonces uno puede intercambiar las series. La serie por esta parte de acá, puede meter este término. Luego es que mete este término, quita los paréntesis, toma x y lo multiplica x a la y y x a la j, y queda x a la y más j. ¿Okay? Eso en términos de sumatorias. Y esto uno lo puede reescribir, ¿okay? De cierta forma con esta fórmula de multiplicación de polinomios. ¿Okay? Vamos a tener que tenerle cierto cuidado a los índices en algunos momentos porque a la hora de programar hay unos índices que que deberían darnos 0 porque no están, por el mismo problema que les acabo de decir, que aquí teníamos 2 y 1 y este otro tenía 3, digamos 3, 4 y 4. Entonces yo le digo a MATLAB que sume estos dos, él me dice que no se puede porque no tienen el mismo tamaño. Entonces debería ponerlos de igual tamaño. ¿Sí? Como les digo, esa es la forma en que yo lo voy a abordar. Se puede abordar de otra manera. Más bien Philander lo hace de otra forma. Mucho más fina y mucho más eficiente, pero tal vez menos evidente. ¿Okay? Pero nosotros nos vamos a basar entonces en esta formulita para programar la multiplicación de polinomios. Recalco, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia querer programar esta fórmula que está acá. Que en realidad eso es ya un poco más sencillo. Cuando ya tengamos los LK, programar esta suma no es muy complicado. Otra cosa es que los LK va a ser el producto de todos estos señores, pero dejando por fuera el término K, si es LK el que estamos calculando. Okay, entonces vamos a amarla. Vamos a tener varias funciones. Entonces, número 1, hay que crear una función que se llame multiplicación de polinomios o como ustedes quieran llamar. ¿Okay? Esa es la primera que vamos a intentar hacer. La segunda función que vamos a generar es, esta sí la tomé de lo de Philander y esta también. La verdad es que esta, perdón, esta, ¿qué se me hizo? Interpolación de la mesh. Y esta que está aquí. La verdad es que están súper buena la programación y no iba a ser algo
algo mejor que eso. Para la multiplicación de polinomios sí es un poco distinto porque no es nada evidente lo que se está haciendo. ¿Okay? Pero entonces, para calcular los LK, técnicamente, entonces, vamos a, esto lo que me devuelve es un valor C, que es técnicamente lo que me da el LK. Esta va a ser el X que está aquí, vean que él recibe un K y un X. Entonces, el K indica cuál es el punto que vamos a utilizar, si es L0, L1, L2, L3, etc. ¿Okay? Por otro lado, el X es el vector de puntos. Recuerden que necesitamos un vector con los valores de X, X1, X2, X3, etc. Muy bien, luego de eso, entonces, la distancia del vector es el número de puntos que tenemos. Recuerden que la cantidad es n más 1. Y por acá se hace todo lo que respecta a este señor que está por acá, que es una multiplicación de polinomios, que sus coeficientes van divididos entre xk menos x sub i. Es de donde sale este denominador. ¿Okay? Ahorita les enseño, les muestro. Primero vamos a calcular esto para que vean de qué se trata esta tal multiplicación de polinomios. Okay. Luego de eso, si uno ya tiene los LK, ¿okay? Los coeficientes, en este caso, recuerden que necesitamos un vector con coordenadas en X y un vector con coordenadas en Y. O así se programó en esta parte. Recuerden que también se pudo haber dicho que le entregaran a uno una matriz de dos columnas y n filas. Bueno, n más 1 filas. Serían n más 1 puntos. Pero lo mejor es tratarlo por aparte, tomar el X y el Y por aparte. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer. Y para hacer la suma era bastante sencillo. Vean que técnicamente vamos desde 1 hasta la cantidad de puntos. Y lo que vamos a hacer es ir sumando el LK por el YK, que es lo que tiene esta fórmula aquí. Ya cuando tenemos el LK, multiplicamos por YK y sumamos. Esa es la idea. Una cosa muy importante es que hay que tener cuidado de dónde empezamos, porque esto empieza en K igual 0 y va a tener que terminar en n más 1. ¿Okay? Y MATLAB, como los vectores no empiezan en 0, sino que empiezan en 1, tenemos que empezar siempre en 1. Y hay que tener un poco de cuidado en las fórmulas con ese 1 de ahí. ¿Okay? En el LK, nada más noten que en vez de hacer 2 for, para ir multiplicando desde... Esto se puede hacer de varias formas. La vez pasada hicimos algo similar en lo que era Gauss-Seidel, si mal no recuerdo. ¿Qué decíamos? Que si i era diferente de j, entonces uno decía for i igual tanto hasta la cantidad de puntos, podríamos decir. Y aquí si i es diferente de j, entonces hacíamos la operación y si no, no la hacíamos. Otra forma de hacerlo, de plantearlo, sería esta. ¿Sí? Que es la verdad es que es bastante útil. Es como un for ahí bastante interesante. Pero eso lo vamos a ver todavía un poco más adelante. Nada más quiero darles como el preludio de hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo tantas funciones. Entonces, el primer problema con que topamos es calcular los LKs. Para calcular los LKs necesitamos multiplicar polinomios y averiguar sus coeficientes, porque al final de cuentas este señor está determinado por los coeficientes. Ok, para eso tenemos que hacer la multiplicación de polinomios. Esta es la que hace Philander. Voy a cerrarla por ahora. Y porque yo me voy a basar en la otra formulita. ¿Okay? Si hay alguna duda ahí o algo por el estilo, me dice. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es multiplicar este polinomio de grado n por este polinomio de grado m. Okay. Entonces, ¿qué es lo que le va a ingresar a mi función multiplicación de polinomios? Le van a ingresar los coeficientes del primer polinomio, en este caso serían n coeficientes, y los coeficientes del segundo polinomio, que serían m coeficientes. M y n pueden ser iguales, pueden ser distintos, etc. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a devolver? Voy a devolver un vector C con los coeficientes del producto de los polinomios. En mi caso particular, a esta fórmula es a lo que yo le voy a llamar, por así decirlo, C sub K.
¿Ok? Entonces, estos señores son los que quiero encontrar. Vean que estos son los coeficientes del polinomio. Recuerden que si tengo un polinomio de grado 2, si lo multiplico por uno de grado 3, me queda uno de grado 5. Por eso es que esta sumatoria llega hasta m más 1. Muy bien. Entonces, pues lo primero es ver pues la distancia de los vectores. Y ahí hay que tener cierto cuidado. Yo ahí jugué un poquillo con los coeficientes y demás. Vean que el primer vector tiene n más 1 puntos. Entonces, el primer vector, el vector A, que es la cantidad de coeficientes de este, tiene n más 1 puntos. El de este tiene m más 1 puntos. Bueno, más que puntos, coeficientes. Pero mi sumatoria, en la parte de acá, perdón, esta sumatoria que está por acá, vean que llega hasta m más n, donde m y n son los grados del polinomio, no la cantidad de coeficientes que tengo. Porque recuerden que los coeficientes empiezan en a sub 0, a sub 0, a sub 1, a sub 2. Entonces siempre hay más que los índices. Por eso aquí, para encontrar exactamente el grado del polinomio, yo le pongo que es la distancia del vector menos 1. ¿Okay? Ese es el grado del polinomio. Es para tenerlo ahí en cuenta. ¿Okay? Para el grado del segundo polinomio, lo que hago es poner m igual a la distancia del segundo vector menos 1. Okay. Ahora, algo que me va a servir es lo que les venía diciendo. Lo que les venía diciendo hace rato. Del problema de multiplicar dos polinomios de distinto grado. Entonces, el problema es que yo tengo este de orden 2 y este de orden 3. 1, 2 y 3. Bueno, perdón. Este es de grado 1 y este es de grado 2. Si yo quiero hacer la multiplicación, voy a tener problemas con mi fórmula. Porque no puedo agarrar este vector y, por así decirlo, juntarlo con este otro, porque le hace falta gente. Aquí deberían haber algunos coeficientes que sean 0. Y no solo eso, como lo que yo voy a hacer es correr hasta el grado de los dos polinomios, yo debería agregar, eso en realidad uno lo va viendo más en la marcha, más que al puro principio. Voy a borrarlo y lo voy a poner por aquí abajo. Entonces, por ejemplo, voy a subir esto un poquito. Entonces, yo lo que estoy haciendo en esta otra línea, que es cierto problema que me daba, entonces fue la solución que le pude dar, era que, por ejemplo, si yo tomo un vector 1, 2, ¿sí? Este es un polinomio de orden 1 y tengo uno de orden 3. 1, 2 y 3. Bueno, de orden 2, perdón. Puedo escribirlos por aquí. Este sería 2x más 1. Ese es este. Este de acá es 3x cuadrado más 2x más 1. ¿Okay? Si yo quiero aplicar mi fórmula y correr todo el mundo hasta m más n, en este caso vean que si yo multiplico estos dos, el grado sería 3. ¿Okay? Este sería el grado del producto, que es lo que yo estoy corriendo por acá. Ahorita les digo lo del más 1 y demás. Pero el punto es que en el momento en el que yo intento ingresar, si a este le llamo A y a este le llamo B, si yo intento llamar por medio de estas fórmulas a sub K, y K se va a mover desde 1 hasta 3, tengo un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Mi gran problema es que este señor no tiene 3. Vean que solo está a 1 y a 2, no a 3. Entonces tengo un problema porque no me va a aparecer y me va a dar un error a la hora de correr el for. La solución que yo tuve para eso es la siguiente. Vamos a ver qué se me hizo. Fue agregarle tanto ceros a B como a. Vamos a ver qué se me hizo.
Entonces yo lo que hago es al vector A le agrego una cantidad de ceros que es la distancia del vector B. En este caso sería 3 ceros, 0, 0, 0. ¿Okay? Estos son ceros. Y a este le agrego la cantidad del vector A, que sería 0, 0. Entonces ya me quedan vectores del mismo tamaño. Y esto sí lo puedo manejar muy fácil, o por lo menos de una forma más sencilla, con las fórmulas de sumatorias y los for. ¿Okay? Entonces por eso es que en esta parte añado estos dos vectores. Ahorita les enseño el de Philandre, que lo hace muchísimo más rápido. Nada más que tal vez es un poco más complicado de entender. O creo que a uno no se le ocurría de una forma fácil cómo programarlo de esa manera. ¿Okay? Dado eso, que ya tengo mis vectores del mismo tamaño, ¿ok? Agregando ceros en las partes que no aparecen. Ahora sí, bueno, mi vector C, yo sé que va a tener n más 1 puntos, o sea, va a tener el grado del polinomio más 1, porque recuerden, otra vez, en el caso en el que tenemos 2x más 1 y 3x cuadrado más 2x más 1, cuando yo hago el producto de esos dos, queda un x a la 3. Entonces queda algo con x a la 3, algo con x a la 2. Bueno, en realidad un numerito aquí. Queda algo con x a la 3, un número con x3, un número con x2, un número con x y el coeficiente. ¿Okay? Entonces no solo es el grado a donde debo llegar, no solo debo guardar 3 coeficientes, sino 4, porque el A0 no tiene ninguna potencia de x. Por eso agrego este más 1 aquí. ¿Okay? Vean que en este programa hay demasiados detalles con los índices. Muy bien, ahora sí, ya con los vectores como Dios manda, o por lo menos como yo los puse aquí, y mi vector C del tamaño correcto, entonces voy a empezar a correr toda esta cosa. ¿Sí? Como mi suma no empieza en 0, ¿verdad? Digamos, como los índices en MATLAB no empiezan en 0, debo empezar K en 1. Quiere decir que debo agregar un 1 aquí para poder encontrar todos los coeficientes. El grado de nuestro polinomio era m más n, pero la cantidad de coeficientes es m más n más 1. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí estoy intentando escribir esta sumatoria. Voy desde k igual a 0 hasta m más 1. Perdón, hasta m más n. Pero recalco, como aquí debo cambiar el coeficiente, aquí lo cambio también. Bien, ahora voy a programar una sumatoria que vaya desde p igual a 0 hasta k. Otra vez, no puedo empezar en 0, debo empezar en 1. Porque más los vectores empiezan en... ¿Cómo se llama? En 0. Ok. Voy a calcular una sumatoria. Vean que los coeficientes, estos señores, son sumas. Entonces agarro esa suma, la declaro en 0. Y ahora digo, desde p igual a 1 hasta k. K era el valor que se le va dando a este k. Entonces voy desde p igual a 0 hasta k. Voy a multiplicar a sub p por b sub k menos p. Y aquí hay que tener cierto cuidado. Entonces sería a sub p, ¿okay? Como el p empieza en 1, no hay ningún problema. Ahí puedo empezar súper bien. ¿Okay? Pero en esta parte, si pongo b sub k menos p, únicamente, como venía en la formulita, tengo el siguiente problema. Cuando k es 1 y p es 1, me queda b
de 1 menos 1, que es 0, b sub 0. Y b sub 0 no me va a devolver ninguna entrada, porque el vector b empieza en 1. Por eso agrego este más 1. ¿Okay? Recalco, aquí hay problemas porque uno no puede empezar la suma de MATLAB en 0, creo. O si la podemos empezar, bueno, no la suma de MATLAB. La suma creo que sí la podemos empezar en 0. El problema es que los vectores en sí, su primera entrada siempre es, por así decirlo, V1. Siempre empieza desde 1 y no desde 0. Entonces hay que tenerle cuidados a esos índices. Muy bien. Haciendo ese cambio, ¿okay? Ya podemos hacer entonces esa suma. Aquí pongo el problema de programarlo de esta forma. De esta forma sirve. Ya aquí tendríamos la suma y la suma es igual a C sub K. ¿Okay? Luego me devuelvo, ahora para que igual 2, la suma se inicializa en 0 porque ya no la quiero con los valores anteriores y calculo mi nueva suma. Y así sucesivamente. Recalco, ¿cuál es el problema? El problema es que tuve que jugar muchísimo con estos índices. ¿Okay? Tuve que agregarle al vector original, le tuve que agregar más ceros para que esto no se cayera. Quiere decir que hay muchas multiplicaciones que me daban 0. O sea, estoy corriendo un for y haciendo muchas sumas completamente inútiles, que son por 0. ¿Okay? Pero al final de cuentas me sirve, eso es lo importante. ¿Okay? Hasta cierto punto. Lo primero es que corra y lo segundo es ver si es eficiente o no. ¿Okay? Para hacerlo de tal forma que ustedes tuvieran una perspectiva por lo menos más intrínseca de esta sumatoria que está por acá de esta fórmula, entonces yo lo hice así. ¿Okay? Philander lo hace muchísimo más fino. Ustedes ven el código de Philander, es súper pequeño. Que él no se complicó nada la vida. Pero lo que está haciendo es técnicamente ir guardando en un vector C. Él tiene, digamos, C1, C2, C3 y así sucesivamente. Y mientras él va corriendo este I y este J, él dice, bueno, dependiendo de I y de J, aquí le sumo cierto término. Aquí le sumo otro término, aquí le sumo otro término, aquí le sumo otro término, aquí le sumo otro término. Después sumo el siguiente término al que corresponda y así sucesivamente. Él va agarrando el vector y a cada, digamos, a cada entrada del vector en este for le va sumando un término. Nosotros estamos agarrando el primero y estamos calculando toda la suma y la ponemos ahí. ¿Okay? Entonces nosotros calculamos toda la suma y la metemos en el vector. En este caso Philander más bien lo que está haciendo es como ir sumando poco a poco, agregando y agregando términos. Está muchísimo más fino, claramente, y hace muchísimas menos operaciones que el que yo hice. Pero me parece que es menos evidente, a uno no se le ocurre tan fácilmente esta carajada. ¿Okay? Vamos a ver que los resultados son los mismos. Podemos poner dos vectorcitos. Ayer yo usé, que estará A y este era B. Ese es A y este es B. Me hizo B, estaba por acá. ¿Okay? En este caso, si es vector fila o vector columna, eso no importa. ¿Okay? La multiplicación que yo hice, que por cierto, eso sí no se los he subido a mediación, ahora se me olvidó. Todo esto está junto con este código de Philander, está ahí en Drive. ¿Ahí? Yo igual lo voy a poner en la semana, pero para que lo tengan ahí presente. Lo único que no está en el Drive es esta que dice multiplicación polinomio C, que es la que hice yo. ¿Okay? Aquí vamos a poner A y aquí B. Damos Enter y nos da los coeficientes. ¿Okay? Y si ponemos la misma, pero la de Philander, nos da lo mismo. Él lo tira en vector. Voy a poner de transpuesto. Pero es exactamente los mismos coeficientes, ¿okay? Que me estaban dando a mí. 15, 21 menos 15, 9, 24, etc. ¿Okay? Entonces vean que hace el mismo proceso. Recalco, este es mucho más eficiente. ¿Okay?
hace menos operaciones que las que hago yo y no se pone ahí a jugar demasiado con los índices. ¿Okay? Pero bueno, hay varias formas de resolver los problemas. Y un profesor mío me decía que la ignorancia siempre nos hace trabajar de más. Entonces el hecho que a uno no se le ocurra de esta forma, pues de nada, nos hace trabajar mucho más y hacer todo esto que está por acá. ¿Sí? Es otra forma de resolverlo. Muy bien, entonces ya tenemos una función, o en realidad dos funciones, que nos generan el producto de dos polinomios. Ah, bueno, este ejemplo que puse aquí es este que está por acá. ¿Qué se me hizo? Era ese, no, no era ese. Era otro, no me acuerdo dónde lo saqué. Pero bueno, no importa. Ok. Dado que ya tenemos cuánto nos da o cuál es el coeficiente de la multiplicación de polinomios, vamos a ir a la presentación para que vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a averiguar? Los coeficientes de L0. L0 es el producto de todos estos polinomios, de este polinomio, por este polinomio, por este polinomio. Bueno, en realidad de este polinomio, por este polinomio, por este polinomio. Cuando usted multiplica todos esos polinomios, le da este, que tiene ciertos coeficientes. Y esos que están acá se los tengo que sumar a estos, bueno, multiplicados por y, etc. ¿Okay? Entonces, lo que debo hacer para calcular LK es hacer esas multiplicaciones que tenemos por acá. ¿Okay? Esas multiplicaciones venían descritas por esta fórmula, que en este caso particular, vean que estos polinomios que están acá son, separando esto es x dividido entre x sub k menos xi, menos x sub i dividido por x sub k menos xi. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de uno de estos polinomios? Los coeficientes, como un par ordenado, serían, como esto es una variable, me queda 1 sobre x sub k menos xi, coma, y este sería menos xi sobre x sub k menos xi. Y sería la productoria de todos estos señores, moviendo el k. Eso sí, mientras k sea distinto de i. Y esa es la idea de lo que vamos a programar a continuación, que es esta función que se llama LK. Entonces, para esa LK, entonces noten que ocupamos el xi y el valor de k. Entonces, tenemos LK, ¿okay? Me entra k y me entra x. Tengo que recorrer la distancia hasta la cantidad de puntos que tengo, porque recuerden que la productoria iría hasta n. ¿Okay? Aquí tenía n puntos, desde 0 hasta n-1, perdón, hasta n. Y bueno, en realidad, ¿qué se me hizo? Sería hasta menos, bueno, la cantidad que es n más 1 menos 1, hasta n. Listo, entonces los puntos, vamos a ver. Tengo n más 1 puntos, sería la distancia de x. La distancia de x, recuerden que empieza en 0 y va x sub 0, x hasta xn. Tengo n más 1 puntos. Entonces, esta distancia serían la cantidad de puntos que tengo. Listo. Este es un auxiliar para ir haciendo las multiplicaciones. Vamos a hacer una productoria. Cuando hacíamos una sumatoria, teníamos una variable suma que iba sumándonos los términos, y a esa suma luego poníamos suma igual suma más la fórmula que teníamos para hacer la sumatoria, la fórmula. ¿Okay? En el caso del producto es similar, pero el C va a ser más bien la multiplicación de C de él mismo
por el siguiente polinomio. ¿Okay? En este caso particular, a diferencia de las sumas, la variable auxiliar la vamos a inicializar en 1. ¿Por qué la inicializamos en 1 y no en 0? La inicializamos en 1 porque, como vamos a multiplicar 1 por lo que sea, me da exactamente eso. ¿Okay? Si pusiéramos 0, todo nos daría 0, porque es una multiplicación. ¿Okay? Entonces, a diferencia del for que utilizamos para las sumas, aquí la suma que declaramos como variable auxiliar, o la variable auxiliar, aquí la declaramos como 1 en vez de como 0. Bien. ¿Sí me escuchan? No sé si todo va bien, porque no me ha hablado nadie, entonces me siento solo aquí. ¿Sí escuchan Sí, bien? profe, todo bien. Perfecto, perfecto. Sí. Ok, listo. Muy bien. Dicho eso, ok, ponemos C en 1. Ahora vamos a ir con I desde 1. Recuerden que íbamos a ir desde 1 hasta la cantidad de puntos, hasta N, ¿verdad? Bueno, hasta el grado, que sería N. Pero queremos quitar el valor de K. El I igual a K lo queremos quitar. No queremos que I sea igual a K. Hay varias formas de hacerlo. Ya lo hemos hecho. Haciendo dos for, así es como lo programaba Philander, que era for desde igual a 1 hasta K menos 1 y agarraba esto. Y luego hacía otro for desde K más 1 hasta la cantidad de puntos y hacía el otro asunto. Y luego multiplicaba todo. Eso lo hacía con sumas en las programaciones anteriores. En mi caso yo decía nada más aquí, ponía un condicional y le decía si I es igual a K, no haga nada. ¿Okay? O más bien, yo creo que yo lo ponía que si I es distinto de K, entonces sume. Y ese tipo de cosas. ¿Okay? Se puede hacer de esta otra forma, que se ve bastante bonito. Y así uno ensucia menos el asunto y pone menos código y demás. Que es declarando este vector. Voy a ir desde 1 hasta K menos 1, donde K depende de este señor que está aquí. ¿Okay? Y de K más 1 hasta la cantidad de puntos. Listo. El K ya lo teníamos desde antes. Entonces no hay ningún problema. Muy bien, entonces, lo que es una buena idea es declarar este denominador. Este denominador que está aquí es de esta fórmula otra vez. Teníamos la productoria de x menos xy sobre xk menos xy. Lo separábamos, entonces quedaba la productoria de x entre este denominador. Eso es lo que él llama denominador. Que sería x entre den. Visto como un polinomio sería 1 entre el denominador. Menos xy entre el denominador. El otro coeficiente de ese polinomio es menos xy entre el denominador. Okay. Este es este polinomio. Okay. Este sería entonces la forma de representar ese polinomio. Ahora yo quiero que se haga una multiplicación entre cada uno de estos. Entonces yo voy a multiplicar c, que es mi variable auxiliar, por el primer polinomio con i igual a 1. Luego paso a i igual a 2. En i igual a 2 voy a tener i sub x sub 2. 1 entre este denominador con k igual, el valor que ya hemos tenido aquí, menos x sub 2. Y lo multiplicamos por el anterior. El anterior ya estaba guardado en c. Y así sucesivamente. Entonces esa es la forma de abordar esa multiplicación que teníamos por acá. Ok. Y en realidad eso es lo que nos da los LK. Okay. Y ahí no hay nada más que decir. Eso nos da el producto de todos esos polinomios. Cuando ya tenemos los coeficientes del LK, que sería en esta parte, cuando ya tenemos todos estos, el coeficiente de este, los coeficientes de este, los coeficientes de este y los coeficientes de este, lo que nos hace falta es multiplicar por el YK cada uno de esos LKs y sumar todos esos polinomios. Recuerden que esta suma es como sumar vectores.
técnicamente. Me hizo... Y eso queda muchísimo más sencillo. Entonces, esta función que se llama interpolador de Lagrange, que le va a entrar un vector de x, que son los x coordenadas, y el vector de y con las coordenadas en y. Lo que va a hacer es ir sumando otra vez, inicializamos la variable en 0 porque es la suma, desde k igual a 1 hasta el número de puntos, de la suma de estos LK. Vean que esta era una función, recalco, esta cosa nos daba los coeficientes, por ejemplo, si empezamos en 1, nos da los coeficientes de, bueno, L1, pero en realidad sería L0. L0 por Y0, bueno, por Y1 en el caso de esta parte, se multiplican y se le suman. Consigamos los otros, se le multiplican y se suman, se multiplican y se suman. Y al final, lo que me da es el vector con la cantidad de coeficientes que represente la multiplicación. Ok, ese es, entonces, esa sería la forma ¿cómo se llama? De programar esta funcioncita de interpolación de Lagrange. ¿Qué se las trae? Se las trae bastante, porque ven que aquí tuvimos que usar dos funciones auxiliares, que no eran muy sencillas tampoco. Bueno, en realidad la que era más difícil era la de multiplicación de polinomios. La LK, tal vez lo complicado era identificar bien cómo escribir un polinomio, que eso creo que no lo hayan visto hasta el día de hoy, salvo que lo hayan leído antes o cosas por el estilo. No sé si tienen alguna pregunta sobre sobre el código que está por acá. Al final de cuentas, el polinomio que nos queda, o los coeficientes que nos quedan, serían estos que están por acá. Menos 1, 2, 7 y ya menos 1, después de hacer todo ese rollo. Okay. Con estos puntillos que están ahí. En este caso habría que hacer un vector con x. Entonces x sería menos 1, 0, 1 y 2. Y y sería menos 5, menos 1, 7 y 13. ¿Okay? Y esos son los vectores que metemos en la función de interpolación. ¿Okay? Profe, Sí, el video que usted nos subió hoy es para calcular lo mismo, ¿verdad? Como el mismo polinomio. es para calcular el mismo polinomio, pero de una forma un poco más sencilla. Y digamos, si uno podría, si lo que le piden es como programar esto para calcular el polinomio, no podría tratar de hacerlo por este otro método. Sí, más bien, la próxima clase, la clase de lunes, vamos a programar el método de diferencias divididas. Ah, ok, está bien. Sí, es que como puse el video para hoy, entonces no lo iba a programar el día de hoy, sino para la próxima clase. ¿Está bien? Ok, ok, gracias, profe. Sí, pero vamos a hacer los dos. ¿Okay? A nivel escrito, es muchísimo más fácil hacer esta tablita que hacer el montón de multiplicaciones del polinomio de Lagrange. Pero bueno, son dos formas también de llegar al mismo resultado. Y se llega al mismo resultado porque recuerden, si mal no recuerdo, ¿dónde decía? Teníamos un teoremita de existencia y unicidad. Vamos a ver qué se me hizo. Interpolación. Aquí está. Bueno, existencia, sí, existencia de unicidad. Que si teníamos n más 1 puntos, donde donde cada uno de los x es distinto, entonces existe un único polinomio p sub n, ¿ok? Es decir, de grado n, de tal forma que interpola los puntos. ¿Ok? Entonces eso es importante. Como estábamos calculando lo mismo aquí, porque los x y eran distintos, tanto en diferencias divididas como en Lagrange, nos queda exactamente el mismo polinomio. ¿Okay? Los mismos coeficientes. No sé si también en la parte de diferencias divididas entendieron bien la tablita y cómo poner cada uno de los coeficientes. No sé si eso quedó claro. Profe, a mí sí sentí que es muchísimo más fácil que el otro método. Sí, por mucho. Es que
Este Lagrange es tediosísimo, hay que estar, o sea, y uno se puede equivocar súper fácil. Haciendo esta suma, resta, multiplicaciones y divisiones, uno siempre mete las patas. Entonces es un dolor, pero es una forma de hacerlo y hey, pues se puede hacer. Ok, muy bien. No sé si tenían alguna otra pregunta sobre la materia y si no, también no sé si alguien tenía alguna pregunta sobre el examen o algo por el estilo que quiera ver, pero entonces nada más me dice para pausar la clase y ver esa parte. Pero por lo menos con respecto a la materia y a lo que yo tenía hoy para presentarles, esto es. Si les queda alguna duda sobre esta parte de programación, me dicen y la vuelvo a explicar. Se las traía eso al puro principio, especialmente esto de multiplicación de polinomios se las trae. Si quieren, estudien un poco mejor, o tal vez ahí paso a paso, el método en que lo hace Philander, que es mucho más corto, para que lo tengan por ahí como tal vez una herramienta que puedan utilizar después. Recalco, yo lo hice así, otra vez, como para basarme un poquito más en la fórmula que tenía de multiplicación de polinomios, que es esta que está aquí. Esa no está en ninguna presentación, nada más ustedes ponen en Wikipedia operación con polinomios y ahí le aparece la formulita. Tampoco es muy difícil de deducir, en realidad uno pone un polinomio cualquiera, otro cualquiera y empieza a hacer ahí manipulaciones con las sumatorias. Lo que se las trae un poquillo es, ¿cómo es que se llama? Programarlo. Ok. Ok. Cosas importantes para este parcial es, bueno, programar ciertos tipos de fórmulas de este estilo. ¿Okay? O como, por ejemplo, recuerden la parte de Seidel, Gauss-Seidel y Jacobi, que ahí también habían sumas parecidas. Entonces, voy a ver qué ejercicio me encuentro en donde tengan que utilizar como mínimo una fórmula así, tal vez, y que tengan que utilizarla para resolver otra cosa. Pero esa es la idea, o por lo menos eso voy a intentar. ¿Okay? Entonces, que sean ciertas fórmulas consumatorias o productorias, que ustedes tengan que pasarlas, que sirvan, por supuesto, para, no sé, resolver algo de interpolación o un método iterativo ya para sistemas de matrices o lo que sea, pero que tenga este tipo de formato. ¿Okay? También por eso mi idea era como que ustedes tuvieran las formulitas, que la pulsearan un día, por lo menos unos 2 días de la semana, y lo resolvemos aquí en clase ahí poco a poco la parte programada. Esa es mi intención. Espero que la cosa vaya ahí mejorando. Pero bueno, si no hay ninguna duda, entonces pues me despido. No sé si alguien quiere... Profe, Ajá. yo tengo una duda con el examen. Ok, entonces voy a pausar la cosa esta.